¿Alguna vez has imaginado a un hombre con una fuerza sobrehumana que pudiera enfrentarse a ejércitos enteros y derribar las puertas de una ciudad con sus propias manos? Suena como una historia de superhéroes, pero esta es la fascinante y verdadera historia de Sansón, una figura icónica en las enseñanzas de la Santa Biblia. Nacido con un propósito divino y dotado de una fuerza incomparable, la vida de Sansón es una saga de fe, coraje, debilidades humanas y sobre todo el poder de Dios en acción. Desde su nacimiento, Sansón fue apartado por Dios como nazareo, un voto de consagración que requería absoluta devoción y obediencia. Sus padres fueron instruidos por un ángel del Señor acerca de la singularidad de la misión de Sansón, preparándolo para ser el libertador de Israel de los filisteos. La fuerza de Sansón no provenía solo de sus músculos, sino que era una manifestación física del Espíritu de Dios que lo movía. Este es el corazón del misterio y la fascinación que rodea su historia. ¿Cómo podría alguien tan poderoso ser, al mismo tiempo, tan vulnerable a las debilidades humanas? A medida que profundizamos en los capítulos del libro de los Jueces, vemos a Sansón enfrentar desafíos que ponen a prueba su fe y su carácter. Sus hazañas épicas, desde destrozar un león con sus propias manos hasta derrotar a 1000 hombres con la quijada de un burro, son más que relatos de valentía. Son reflexiones profundas sobre la fuerza que proviene de la fe y la obediencia a Dios. Sin embargo, la historia de Sansón no es solo una historia de triunfos, también se trata de caídas y redención. Su vida es un poderoso recordatorio de que incluso los más talentosos pueden sucumbir a las tentaciones y los fracasos si no se aferran firmes a las enseñanzas divinas. La relación de Sansón con Dalila, quizás la parte más conocida de su historia, es un ejemplo clásico de cómo se puede explotar la vulnerabilidad. Dalila, sobornada por los filisteos, logró descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, su cabello sin cortar, símbolo de su voto nazareo. La traición de Dalila provocó la captura de Sansón, la pérdida de su fuerza y la ceguera física, un estado que reflejaba su ceguera espiritual. Y aquí es donde la narración va aún más profundo, mostrándonos el poder del arrepentimiento y la redención. Mientras Sansón estaba encarcelado y humillado, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando no solo la recuperación de su fuerza física, sino también su renovación espiritual. En el momento culminante de su vida, Sansón clama a Dios pidiendo fuerza para llevar a cabo su último acto de venganza contra los filisteos. Con renovado fervor y fe restaurada, derriba los pilares del templo, sacrificando su propia vida, pero derrotando a más enemigos en su muerte que en toda su vida. La historia de Sansón, rica en lecciones y llena de simbolismo, nos enseña que la verdadera fuerza viene de Dios y que, incluso en las peores circunstancias, la fe puede llevarnos a la redención. Es un viaje de altibajos, de victorias y derrotas, que refleja las complejidades de la condición humana y la necesidad continua de buscar la guía divina. Por lo tanto, a medida que exploramos más profundamente la vida de Sansón, estamos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras debilidades y la fortaleza que podemos encontrar en la fe. Espero que usted se sienta intrigado y ansioso por aprender más sobre esta fascinante figura bíblica. En la siguiente parte del vídeo profundizaremos aún más en esta saga épica, revelando detalles y lecciones que pueden transformar nuestra comprensión de la fe, la fortaleza y la redención. Si te ha inspirado la increíble historia de Sansón y las poderosas enseñanzas de la Santa Biblia, te animo a que dejes una petición de oración en los comentarios.
La oración es una herramienta poderosa que nos conecta directamente con Dios, nos fortalece espiritualmente y nos brinda consuelo y esperanza. Unamos nuestras voces en oración, apoyémonos unos a otros y fortalezcamos juntos nuestra fe. Si te gustó este video y quieres seguir explorando historias fascinantes y enseñanzas profundas de la Biblia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu suscripción nos ayuda a crecer y llegar a más personas con mensajes de fe, esperanza y aliento. Dios te bendiga y hasta la próxima. Que tu viaje espiritual sea bendecido y fortalecido por la gracia divina. Oremos juntos y busquemos la guía de Dios en nuestras vidas. Dios los bendiga a todos. Sansón nació en una época de gran opresión para el pueblo de Israel. Estaban siendo dominados por los filisteos, una situación que parecía desesperada. Sin embargo, Dios tenía un plan para liberar a su pueblo, y ese plan involucraba a un hombre con una fuerza extraordinaria. Aún antes de que naciera, un ángel del Señor se apareció a los padres de Sansón, Manoa y su esposa, que era estéril, y les anunció el nacimiento de un hijo que sería nazareo desde el vientre. Este anuncio no fue solo una buena noticia para una pareja sin hijos, sino un mensaje de esperanza para toda una nación. La consagración de Sansón como nazareo significaba que sería apartado para un servicio especial a Dios, con reglas específicas que incluían prohibiciones de cortarse el cabello, tocar cosas muertas y beber bebidas alcohólicas. Esta introducción celestial preparó el escenario para una vida extraordinaria. Desde el principio, la vida de Sansón estuvo envuelta en misterio y propósito divino. Cuando nació, sus padres siguieron diligentemente las instrucciones del ángel, criándolo según los votos del nazareo. Con el tiempo, quedó claro que Sansón poseía una fuerza sobrehumana, algo que era al mismo tiempo una bendición y una gran responsabilidad. Era evidente que Dios estaba con él y que su fuerza era una señal de la presencia divina en su vida. Sin embargo, esta fuerza también atrajo problemas, ya que los filisteos rápidamente se dieron cuenta de que él era una amenaza importante para su dominio sobre Israel. La primera demostración pública de fuerza de Sansón fue verdaderamente espectacular. Mientras viajaba con sus padres para elegir esposa, fue atacado por un león. Sin dudarlo y sin ningún arma, partió al león por la mitad con sus propias manos, algo que normalmente habría sido imposible para cualquier ser humano hacer. Esta hazaña fue la primera de muchas hazañas que demostraron que la fuerza de Sansón no era meramente física, sino una expresión del poder de Dios a través de él. La victoria sobre el león fue un presagio de las grandes batallas que vendrían, en las que Sansón se enfrentaría a los filisteos, el enemigo opresor de Israel. Pero la vida de Sansón no fue solo de victorias y hazañas heroicas. También enfrentó luchas internas y externas, pruebas que pusieron a prueba su fe y su compromiso con Dios. La vida de Sansón es un testimonio de las complejidades y contradicciones de la condición humana. Fue un hombre de fe, pero también sucumbió a pasiones e impulsos que a menudo lo llevaron a desviarse del camino que Dios había trazado para él. Este conflicto constante entre su fuerza divina y sus debilidades humanas ha creado una narrativa rica y multifacética, llena de lecciones para cualquiera que estudie su historia. Las hazañas de Sansón continuaron impresionando e inspirando tanto a sus aliados como a sus enemigos. Por ejemplo, en otra ocasión mató a 30 filisteos para pagar una apuesta después de ser traicionado por su esposa y los invitados a su boda. Esta acción no solo demostró su fuerza bruta, sino también su determinación de cumplir sus promesas, incluso cuando era traicionado y engañado. Las acciones de Sansón a menudo reflejaban tanto su justicia divina
como su humanidad falible. Es importante reflexionar sobre el impacto que tuvo la consagración de Sansón como nazareo, no solo en su propia vida, sino también en la vida de quienes lo rodeaban. Cada acción que realizó, cada batalla que libró, fue un reflejo de su dedicación a Dios y del poder que le fue concedido. Sin embargo, la vida de Sansón también sirve como recordatorio de las consecuencias de alejarse de los caminos de Dios. Tus debilidades y fracasos son un reflejo de lo que puede suceder cuando los votos y promesas hechos a Dios no se cumplen. Aunque poseía una fuerza impresionante, Sansón era en última instancia un hombre, susceptible a las mismas tentaciones y fracasos que cualquier otra persona. La narrativa de Sansón es un tapiz de fortalezas y debilidades, de fe y fracasos, que continúa resonando en los lectores y creyentes de hoy. Su historia, registrada en el libro de los jueces, es evidencia del poder de Dios trabajando a través de un individuo imperfecto para cumplir sus propósitos divinos. La vida de Sansón nos desafía a examinar nuestras propias vidas y reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, recordándonos que no importa cuáles sean nuestras circunstancias, el poder y la gracia de Dios están siempre presentes para guiarnos y sostenernos. Deja tus pensamientos en los comentarios sobre la increíble fuerza de Sansón y cómo impacta tu visión de la fe y la determinación. Tal vez comparta una palabra específica que resuma lo que esta historia significa para usted. Esto no solo ayudará a crear una comunidad comprometida, sino que también fortalecerá nuestra comprensión colectiva de las enseñanzas bíblicas. Exploremos juntos esta y otras historias fascinantes de la Biblia con más profundidad. La consagración de Sansón como nazareo fue un hito crucial no solo en su vida, sino también en la narrativa del pueblo de Israel. Ser nazareo significaba que estaba comprometido con un nivel de devoción y sacrificio que no era común entre los israelitas. Este compromiso incluía abstenerse de beber vino y otras bebidas fermentadas, evitar el contacto con cadáveres y, lo más importante, nunca cortarse el pelo. Cada uno de estos votos tenía un profundo significado espiritual y era un símbolo de la separación de Sansón para un propósito divino. El cabello sin cortar de Sansón se convirtió en un emblema visible de su fuerza y del Espíritu de Dios que lo movía. Esta fuerza, dada por Dios, fue una herramienta poderosa para que Sansón cumpliera su papel como liberador de Israel. Sin embargo, también representó una inmensa responsabilidad. La vida de un nazareo requería una disciplina estricta y una fe inquebrantable, pues cualquier desviación de estas reglas podía traer consecuencias graves. La historia de Sansón nos muestra repetidamente cómo la desobediencia y la falta de vigilancia espiritual pueden conducir a la decadencia moral y a la pérdida de las bendiciones divinas. Sin embargo, es esta misma historia la que también nos enseña acerca de la gracia redentora de Dios y su voluntad de restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Las primeras demostraciones de fuerza de Sansón impresionaron no solo a los israelitas, sino también a los filisteos, sus opresores. El episodio en el que Sansón se enfrentó a un león y lo mató con sus propias manos es una de las historias más conocidas y fascinantes del Antiguo Testamento. Realizó hazañas increíbles, como llevar las puertas de Gaza a la cima de una colina, algo que habría sido físicamente imposible para cualquier otro hombre. Pero cada una de estas acciones no fue solo una demostración de fuerza bruta,
también fueron actos de desafío y resistencia contra los opresores de Israel. Sansón se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, alguien que, a pesar de sus debilidades humanas, fue constantemente utilizado por Dios para cumplir su voluntad. Imagínense la escena. Sansón, movido por el Espíritu del Señor, se enfrenta al león con una determinación inquebrantable y una fuerza sobrehumana, desgarrando a la bestia por la mitad. Esta demostración de poder fue un anticipo de las muchas batallas que Sansón enfrentaría contra los filisteos, siempre con ayuda divina. La fuerza de Sansón era un fenómeno que trascendía la explicación humana. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida de Sansón es cómo manejó su fuerza y los constantes intentos de los filisteos por neutralizarla. Su vida estuvo en constante peligro y tuvo que sortear traiciones, trampas y enfrentamientos directos. La historia de Sansón es un recordatorio de que la verdadera fuerza no es solo física, sino también espiritual y moral. Su fuerza física era incuestionable, pero sus debilidades emocionales y espirituales lo colocaban a menudo en situaciones peligrosas. Es una narrativa que nos desafía a reflexionar sobre qué significa realmente ser fuerte y dónde debemos buscar nuestra verdadera fuerza. La relación de Sansón con Dalila es un ejemplo sorprendente de cómo sus debilidades humanas podían ser explotadas. Dalila, sobornada por los filisteos, usó su encanto y manipulación para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Su traición no fue solo un fracaso personal, sino un acontecimiento que tuvo ramificaciones significativas para toda la nación de Israel. Cuando Dalila finalmente logró cortar el cabello de Sansón, éste perdió su fuerza y fue capturado por los filisteos. Este evento es un poderoso recordatorio de cómo la desobediencia a los votos sagrados y la vulnerabilidad a los deseos terrenales pueden conducir a la caída y la pérdida de las bendiciones divinas. Sansón fue tomado cautivo, cegado y humillado por los filisteos, y parecía que su papel como libertador había llegado a su fin. Sin embargo, la historia de Sansón no termina con su captura. Mientras estuvo preso, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando no solo la recuperación de su fuerza física, sino también una renovación espiritual. Sansón, ahora ciego, tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones y renovar su fe en Dios. Este período de introspección y arrepentimiento fue crucial para el desenlace de su historia. En el momento culminante de su vida, Sansón clamó a Dios por fortaleza una última vez. Fue llevado al templo filisteo, donde fue exhibido como trofeo de guerra y humillado ante la multitud. Sin embargo, Sansón tenía un plan. Con ayuda divina, empujó las columnas del templo, provocando que el edificio se derrumbara sobre él y sus enemigos, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Este acto final de sacrificio y redención demostró que, a pesar de sus defectos y debilidades, Sansón todavía podía cumplir el propósito divino para el cual había sido destinado. Su vida es un testimonio del poder de Dios, de la complejidad de la naturaleza humana y de la importancia de la fe y la obediencia. La historia de Sansón nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras debilidades y cómo podemos encontrar la fuerza en la fe para superar los desafíos. Deja tus pensamientos sobre la vida de Sansón en los comentarios y cómo su historia impacta tu visión de la fe y la perseverancia. Quizás también podrías compartir una palabra o frase específica que resuma lo que esta historia significa para ti. Profundicemos juntos nuestra comprensión de las enseñanzas bíblicas y fortalezcamos nuestra comunidad de fe. Manténgase atento mientras la siguiente parte del video continúa explorando los fascinantes detalles de la vida de Sansón
y las lecciones que podemos aprender de esta poderosa historia de fortaleza, fe y redención. La venganza de Sansón es una parte crucial de su narrativa y representa un momento de intensa emoción y acción. Después de ser traicionado por su esposa y sus invitados a la boda, Sansón fue dominado por sentimientos de ira y justicia. Esta traición no fue solo un golpe personal, sino un insulto a su honor y a la misión divina que llevaba. Decidido a vengarse, Sansón encontró una forma única y devastadora de tomar represalias contra los filisteos. Capturó 300 zorras, les ató antorchas a las colas y las soltó en los campos de trigo de los filisteos. El resultado fue un incendio masivo que destruyó cultivos, viñedos y olivos, infligiendo grandes daños económicos y humillando a sus enemigos. Esta acción no fue solo un acto de venganza, sino una clara demostración de la fuerza y el intelecto estratégico de Sansón. Logró causar daños importantes a los filisteos sin enfrentarse a un solo soldado, utilizando únicamente los recursos que tenía a su disposición. Este acontecimiento realzó aún más la reputación de Sansón como un libertador poderoso e impredecible, capaz de causar estragos en los filisteos de maneras que ellos nunca podrían anticipar. A continuación, tenemos uno de los episodios más icónicos e impresionantes de la vida de Sansón, la batalla con la quijada del asno. Después de que los filisteos se vengaron del fuego atacando a su propia esposa y al suegro de Sansón, éste se enfureció aún más y halló en el suelo una quijada de asno y con ella derrotó a 1000 filisteos. Esta hazaña épica no solo es un testimonio de la fuerza física de Sansón, sino también de la inspiración divina que lo guió. La quijada de un burro, un arma improbable, en manos de Sansón, se convirtió en un símbolo de su capacidad para transformar objetos ordinarios en instrumentos de la justicia divina. La batalla con la quijada de un burro solidificó aún más la reputación de Sansón como un héroe poderoso y temible. La noticia de su victoria sobre 1000 filisteos se difundió rápidamente, infundiendo temor y admiración entre sus enemigos y aliados por igual. Este acontecimiento también sirvió para resaltar la vulnerabilidad de los filisteos ante alguien elegido y empoderado por Dios. La victoria de Sansón no fue solo una cuestión de fuerza bruta, sino también una manifestación del poder de Dios actuando a través de él. La vida de Sansón está llena de acción dramática y poderoso simbolismo, pero también está marcada por complejidades y contradicciones. Sus victorias épicas a menudo son seguidas por momentos de debilidad personal y desafíos morales. Esta dicotomía entre fuerza y vulnerabilidad humana es una de las razones por las que su historia sigue resonando profundamente hoy en día. La batalla con la quijada de un burro, en particular, es un claro ejemplo de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más improbables para cumplir sus propósitos. Al examinar estas historias, es importante reflexionar sobre cómo se aplican a nuestras propias vidas. Sansón, con todas sus fortalezas y debilidades, es un espejo de nuestras propias luchas y triunfos. Él nos muestra que, independientemente de las circunstancias, el poder de Dios puede manifestarse de maneras que no siempre entendemos. Sus acciones, aunque a menudo impulsivas y motivadas por emociones intensas, estaban guiadas por un propósito divino mayor. Esta comprensión nos desafía a buscar fortaleza en la fe y a confiar en los planes de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Al reflexionar sobre la vida de Sansón, se nos invita a considerar nuestras propias luchas y cómo podemos encontrar la fuerza en la fe para superarlas. La historia de Sansón nos recuerda que incluso en nuestros momentos de mayor debilidad y duda, Dios está presente.
ofreciéndonos la fuerza y la guía que necesitamos. Deja tus pensamientos sobre la venganza de Sansón y la batalla con la quijada del burro en los comentarios. ¿Cómo impactan estas historias tu visión de la fe y la perseverancia? Por favor, comparta también una palabra o frase específica que resuma lo que esta narración significa para usted. Esto ayudará a crear una comunidad comprometida y fortalecerá nuestra comprensión colectiva de las enseñanzas bíblicas. Manténgase atento mientras la siguiente parte del video continúa explorando los fascinantes detalles de la vida de Sansón y las lecciones que podemos aprender de esta poderosa historia de fortaleza, fe y redención. Juntos, profundicemos nuestra comprensión de las enseñanzas bíblicas y fortalezcamos nuestra comunidad de fe, mientras profundizamos aún más en las aventuras y desafíos que marcaron la vida de este increíble personaje bíblico. La relación de Sansón con Dalila es uno de los episodios más intrigantes y trágicos de su historia. Dalila, una mujer filistea, es a menudo retratada como la figura que finalmente descubrió el secreto de la fuerza de Sansón y utilizó esa información para traicionarlo. Pero esta historia es más compleja de lo que parece a primera vista. Dalila fue sobornada por los líderes filisteos, quienes estaban desesperados por neutralizar la amenaza que representaba Sansón. Le ofrecieron una importante suma de dinero para descubrir el secreto de su fuerza y ella, impulsada por la codicia, aceptó el desafío. Sansón, por su parte, se sintió profundamente atraído por Dalila y, a pesar de sus sospechas iniciales, finalmente llegó a confiar en ella. Él jugó con sus sentimientos diciéndole mentiras sobre la fuente de su fuerza y engañándola varias veces. Sin embargo, la persistencia de Dalila finalmente lo desanimó y él reveló que su fuerza residía en su cabello, que nunca había sido cortado desde su nacimiento debido a su voto de nazareo. Esta revelación fue un punto de inflexión en la historia de Sansón. Dalila esperó hasta que Sansón se durmiera y llamó a un hombre para que le cortara el cabello, quitándole así sus fuerzas. Los filisteos lo capturaron fácilmente y lo cegaron, llevándolo a Gaza, donde lo encadenaron y lo pusieron a trabajar en una piedra de molino como esclavo. La traición de Dalila no solo fue un golpe para Sansón, sino también un momento de profunda humillación y derrota para él y para todo el pueblo de Israel. Este acontecimiento pone de relieve la vulnerabilidad humana de Sansón, aun con toda su fuerza divina. Sin embargo, la historia de Sansón no termina aquí. Le pidió al joven que lo guiaba, que lo colocara entre los pilares principales del templo, donde pudiera sentir las columnas que sostenían el edificio. Con sus fuerzas recuperadas y su fe renovada, Sansón hizo una última oración a Dios, pidiendo fuerzas para vengarse de sus enemigos y cumplir su propósito divino. Empujó las columnas con todas sus fuerzas, provocando que el templo se derrumbara sobre él y la multitud de los filisteos. Mientras estuvo encarcelado, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la renovación de su fuerza y su conexión con Dios. Durante su tiempo en prisión, Sansón tuvo la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y renovar su fe. La ceguera física de Sansón ahora correspondía a la ceguera espiritual que había experimentado cuando se desvió de los caminos de Dios. Este momento de introspección y arrepentimiento fue crucial para el desenlace de su historia. Este último acto de sacrificio resultó en la muerte de más enemigos en su muerte que en toda su vida. La caída del templo simboliza la destrucción de las fuerzas opresoras y la victoria final del poder divino sobre los enemigos de Israel. La historia de Sansón y Dalila es una historia de amor, traición, debilidad y redención. Destaca las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos.
A través de la traición de Dalila, se nos recuerda que confiar ciegamente en las personas puede llevarnos a la caída, especialmente cuando esas personas no comparten los mismos valores y principios. La vida de Sansón es una advertencia sobre la importancia de permanecer firmes en la fe y en las promesas hechas a Dios. Además, la renovación de Sansón en la prisión y su victoria final nos enseñan sobre el poder del arrepentimiento y la redención. Mientras los filisteos celebraban la captura de Sansón y lo utilizaban como entretenimiento en sus fiestas, Sansón se dio cuenta de que su momento de redención estaba cerca. Fue llevado al templo de Dagón, el dios de los filisteos, donde fue exhibido como trofeo de guerra. El templo estaba lleno de líderes filisteos y espectadores, todos ansiosos por ver a Sansón humillado. Pero Sansón tenía otros planes. Aun cuando caemos y cometemos errores, Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad para cumplir nuestro propósito. La fortaleza de Sansón, tanto física como espiritual, es un testimonio del poder de Dios y de la importancia de confiar en Él en todas las circunstancias. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la vida de Sansón a nuestras propias vidas? La historia de Sansón nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias debilidades y cómo podemos encontrar fuerza en la fe para superarlas. Ella nos recuerda que no importa qué errores cometamos, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación. Dios está siempre presente, ofreciéndonos la fuerza y la guía que necesitamos para cumplir nuestro propósito divino. Deja tus pensamientos en los comentarios sobre la relación de Sansón con Dalila y cómo esta historia impacta tu visión de la confianza y la fe. Quizás también podrías compartir una palabra o frase específica que resuma lo que esta historia significa para ti. Creemos juntos una comunidad comprometida y fortalezcamos nuestra comprensión colectiva de las enseñanzas bíblicas. Permanezcan atentos porque en la siguiente parte del video continuaremos explorando los fascinantes detalles de la vida de Sansón y las lecciones que podemos aprender de ella. Extracto de esta poderosa historia de fortaleza, fe y redención. Juntos, profundicemos nuestra comprensión de las enseñanzas bíblicas y fortalezcamos nuestra comunidad de fe, mientras profundizamos aún más en las aventuras y desafíos que marcaron la vida de este increíble personaje bíblico. Cuando Sansón fue capturado por los filisteos después de la traición de Dalila, fue llevado a Gaza, donde los filisteos lo cegaron y lo pusieron en prisión. Lo obligaron a trabajar en una piedra de molino, una tarea dura y humillante. Este período de encarcelamiento fue un tiempo de profunda reflexión y arrepentimiento para Sansón. Aunque físicamente ciego, comenzó a ver más claramente los errores de sus acciones pasadas y a reconectarse con su fe en Dios. El crecimiento de su cabello durante este periodo simbolizaba la recuperación de su fuerza y el renacimiento de su conexión con Dios. La ceguera de Sansón y su condición de prisionero representaron el punto más bajo de su vida. Sin embargo, también fue un tiempo de renovación espiritual. Tuvo tiempo para reflexionar sobre su desobediencia a sus votos nazareos y sus decisiones impulsivas que llevaron a su captura. Este período de introspección le permitió a Sansón reconocer su dependencia de Dios y buscar la fuerza espiritual necesaria para cumplir su propósito divino. La historia de Sansón nos enseña que incluso en nuestras peores circunstancias, todavía hay lugar para el arrepentimiento y la renovación. La ceguera de Sansón se ha convertido en una poderosa metáfora de la ceguera espiritual que todos podemos experimentar cuando nos desviamos de los caminos de Dios. Mientras Sansón estaba en prisión, los filisteos continuaron celebrándolo como un trofeo de guerra.
organizaron una gran fiesta en honor al dios Dagón, donde decidieron exhibir a Sansón como un logro de su victoria sobre los israelitas. El templo estaba lleno de líderes filisteos y espectadores, todos ansiosos por ver a Sansón humillado. Sin embargo, ellos no sabían que la fuerza de Sansón estaba siendo restaurada, tanto física como espiritual. Cuando fue llevado al templo, Sansón pidió al joven que lo guiaba que lo colocara entre las columnas principales que sostenían el edificio. En el templo, Sansón hizo una última oración a Dios, pidiendo fuerza para vengar a sus enemigos y cumplir su propósito divino. Y clamó: «Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme solamente esta vez, oh Dios, para que pueda vengarme de los filisteos al menos por uno de mis ojos». Esta oración fue un acto de fe y de total dependencia de Dios. Reconoció que su fuerza no provenía de sí mismo, sino del poder divino que lo impulsaba. La renovación espiritual de Sansón fue evidente en su oración y su determinación de hacer la voluntad de Dios. Con renovada fuerza, Sansón empujó con todas sus fuerzas los pilares principales del templo, provocando el derrumbe del edificio. Este acto de sacrificio dio como resultado que murieran más filisteos en su momento que durante toda su vida. La caída del templo fue un acontecimiento cataclísmico que simbolizó la destrucción de las fuerzas filisteas opresivas y la victoria final del poder divino sobre los enemigos de Israel. El sacrificio de Sansón fue un testimonio de su fe restaurada y de su compromiso con la misión divina que le fue asignada desde su nacimiento. La historia de Sansón nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras debilidades. Ella nos recuerda que incluso cuando caemos, Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos otra oportunidad para cumplir nuestro propósito. La fortaleza de Sansón, tanto física como espiritual, es un testimonio del poder de Dios y de la importancia de confiar en Él en todas las circunstancias. Su vida nos enseña que la verdadera fuerza viene de Dios y que, incluso en los momentos de mayor debilidad, la fe puede llevarnos a la redención y a la victoria. La vida de Sansón es una narración de altibajos, de triunfos y derrotas que refleja las complejidades de la condición humana. Sus hazañas heroicas y sus debilidades humanas son un espejo de nuestras propias luchas y desafíos. La historia de Sansón nos anima a encontrar fuerza en la fe y a confiar en que Dios nos guiará y nos sostendrá, incluso en las circunstancias más difíciles. Ella nos recuerda que no importa qué errores cometamos, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación. Deja tus pensamientos sobre la vida de Sansón en los comentarios y cómo su historia impacta tu visión de la fe y la perseverancia. Quizás también podrías compartir una palabra o frase específica que resuma lo que esta historia significa para ti. Creemos juntos una comunidad comprometida y fortalezcamos nuestra comprensión colectiva de las enseñanzas bíblicas. Manténgase atento mientras la siguiente parte del video continúa explorando los fascinantes detalles de la vida de Sansón y las lecciones que podemos aprender de esta poderosa historia de fortaleza, fe y redención. Juntos, profundicemos nuestra comprensión de las enseñanzas bíblicas y fortalezcamos nuestra comunidad de fe, mientras profundizamos aún más en las aventuras y desafíos que marcaron la vida de este increíble personaje bíblico. El acto final de Sansón, que culminó con el derrocamiento del templo filisteo, es un ejemplo monumental de sacrificio divino y victoria. Este acontecimiento no solo fue un acto de destrucción, sino también un símbolo de justicia y del cumplimiento del propósito de Sansón. Al empujar las columnas del templo y provocar su derrumbe, Sansón sacrificó su propia vida para destruir a los enemigos de Israel.
Esta victoria final sobre los filisteos demostró la renovada fuerza de Sansón, tanto física como espiritual, y el poder de Dios trabajando a través de él. La muerte de Sansón provocó la destrucción de muchos líderes filisteos, lo que debilitó significativamente su control sobre Israel. La caída del templo es una poderosa metáfora de cómo Dios puede usar incluso los momentos más oscuros y difíciles para cumplir su propósito. La historia de Sansón nos enseña que incluso en nuestros momentos de mayor debilidad y desesperación, Dios puede usarnos para lograr grandes cosas. El sacrificio de Sansón es una lección sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios, independientemente de las circunstancias. Esta narración nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestras propias fuerzas y habilidades para cumplir los propósitos divinos en nuestras vidas. Las lecciones de fe y obediencia en la vida de Sansón son innumerables. Su historia nos muestra que la verdadera fuerza no está solo en los músculos, sino en la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Sansón estaba dotado de una fuerza física increíble, pero fue su conexión espiritual con Dios lo que realmente marcó la diferencia en su vida. Cuando se desvió de los caminos divinos, perdió su fuerza y sufrió las consecuencias. Sin embargo, cuando se arrepintió y renovó su fe, Dios le dio una última oportunidad para cumplir su propósito. La vida de Sansón es un recordatorio constante de que debemos buscar la fuerza de Dios y permanecer fieles a sus enseñanzas. La fe y la obediencia son esenciales para mantener nuestra conexión con el poder divino y guiarnos en momentos de dificultad. La historia de Sansón nos desafía a examinar nuestras propias vidas e identificar áreas donde podemos fortalecer nuestra fe y obediencia a Dios. Nos enseña que no importa qué errores cometamos, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación. Otra lección importante de la vida de Sansón es la importancia del arrepentimiento y la redención. A pesar de sus defectos y debilidades, Sansón encontró redención renovando su fe y buscando fortaleza en Dios. Su historia nos muestra que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y volver al camino divino. El arrepentimiento es un proceso continuo y esencial para nuestro viaje espiritual. La vida de Sansón nos desafía a reconocer nuestros errores, buscar el perdón de Dios y renovar nuestro compromiso con la fe. Aplicar las enseñanzas de Sansón a nuestra vida hoy puede ayudarnos a enfrentar nuestros propios desafíos y encontrar fortaleza en la fe. La historia de Sansón nos enseña que incluso cuando enfrentamos momentos de debilidad y duda, Dios siempre está presente para guiarnos y sostenernos. Debemos confiar en su providencia y buscar su guía en todas las circunstancias. La vida de Sansón es un testimonio del poder de Dios y la importancia de confiar en Él sin importar las situaciones que enfrentemos. Al reflexionar sobre la vida de Sansón, se nos invita a considerar cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Su historia nos desafía a buscar fortaleza en la fe, a permanecer obedientes a las enseñanzas divinas y a reconocer la importancia del arrepentimiento y la redención. La vida de Sansón es una narrativa rica y multifacética que continúa resonando entre los lectores y creyentes de hoy. Nos enseña sobre la complejidad de la condición humana y la necesidad constante de buscar la guía divina en nuestras vidas. Deje sus pensamientos en los comentarios sobre las lecciones de fe y obediencia en la vida de Sansón y cómo estas historias impactan su visión de la fortaleza espiritual y la redención. Quizás también podrías compartir una palabra o frase específica que resuma lo que esta historia significa para ti. Esto ayudará a crear una comunidad comprometida y fortalecerá nuestra comprensión colectiva de las enseñanzas bíblicas. Manténgase atento.
mientras la siguiente parte del video continúa explorando los fascinantes detalles de la vida de Sansón y las lecciones que podemos aprender de esta poderosa historia de fortaleza, fe y redención. Juntos, profundicemos nuestra comprensión de las enseñanzas bíblicas y fortalezcamos nuestra comunidad de fe, mientras profundizamos aún más en las aventuras y desafíos que marcaron la vida de este increíble personaje bíblico. Aplicar las enseñanzas de Sansón a nuestra vida hoy puede ayudarnos a enfrentar nuestros propios desafíos y encontrar fortaleza en la fe. La historia de Sansón nos enseña que incluso cuando enfrentamos momentos de debilidad y duda, Dios siempre está presente para guiarnos y sostenernos. Debemos confiar en su providencia y buscar su guía en todas las circunstancias. La vida de Sansón es un testimonio del poder de Dios y la importancia de confiar en Él sin importar las situaciones que enfrentemos. Las lecciones que aprendemos de la vida de Sansón son muchas y profundas. Primero, nos enseña sobre la verdadera naturaleza de la fuerza. Sansón era físicamente fuerte, pero su verdadera fuerza provenía de su fe y obediencia a Dios. Cuando se apartó de estos principios, perdió su fuerza. Esto nos enseña que la verdadera fuerza no está en nuestro poder o habilidades físicas, sino en nuestra conexión espiritual con Dios. Debemos recordar que, como Sansón, nuestra fuerza viene de Dios y es a través de la fe y la obediencia que podemos superar cualquier desafío que enfrentemos. En segundo lugar, la historia de Sansón nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la redención. Incluso cuando cometió graves errores y se desvió de los caminos de Dios, Sansón encontró redención al arrepentirse y renovar su fe. Esto nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón y volver a los caminos divinos. El arrepentimiento es un proceso continuo y esencial para nuestro viaje espiritual. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores, buscar el perdón de Dios y renovar nuestro compromiso con la fe. Además, la historia de Sansón nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. Debemos buscar fortaleza en la fe, permanecer obedientes a las enseñanzas divinas y reconocer la importancia del arrepentimiento y la redención. La vida de Sansón es un claro ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden guiarnos y sostenernos, incluso en las circunstancias más difíciles. Otro punto importante es la importancia de confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. La vida de Sansón nos enseña que incluso cuando enfrentamos momentos de debilidad y duda, Dios siempre está presente para guiarnos y sostenernos. Debemos confiar en su providencia y buscar su guía en todas las circunstancias. La historia de Sansón es un testimonio del poder de Dios y la importancia de confiar en Él sin importar las situaciones que enfrentemos. Al reflexionar sobre la vida de Sansón, se nos invita a considerar cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Su historia nos desafía a buscar fortaleza en la fe, a permanecer obedientes a las enseñanzas divinas y a reconocer la importancia del arrepentimiento y la redención. La vida de Sansón es una narrativa rica y multifacética que continúa resonando entre los lectores y creyentes de hoy. Nos enseña sobre la complejidad de la condición humana y la necesidad constante de buscar la guía divina en nuestras vidas. En conclusión, si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este vídeo te tocó el corazón. Comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo te habló este mensaje. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador, dejar tu like para apoyar esta misión y, por supuesto, ver el siguiente video que ya está en pantalla final. Que Dios bendiga tu vida poderosamente.
Al reflexionar sobre la vida de Sansón, se nos invita a considerar cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Su historia nos desafía a buscar fortaleza en la fe, a permanecer obedientes a las enseñanzas divinas y a reconocer la importancia del arrepentimiento y la redención. La vida de Sansón es una narrativa rica y multifacética que continúa resonando entre los lectores y creyentes de hoy. Nos enseña sobre la complejidad de la condición humana y la necesidad constante de buscar la guía divina en nuestras vidas. Espero que esta historia haya tocado tu corazón e inspirado tu fe. Comparte tus pensamientos en los comentarios y ayuda a fortalecer nuestra comunidad de fe. Juntos, profundicemos nuestra comprensión de las enseñanzas bíblicas y fortalezcamos nuestra comunidad de fe, mientras profundizamos aún más en las aventuras y desafíos que marcaron la vida de este increíble personaje bíblico. Manténgase atento mientras la siguiente parte del video continúa explorando los fascinantes detalles de la vida de Sansón y las lecciones que podemos aprender de esta poderosa historia de fortaleza, fe y redención. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y fortalezca tu fe cada día.